ella como directora del Magíster en Humanidades, ¿no? En Historia de la Universidad Nacional Andrés Bello, ¿no? Soledad, tienes 20-30 minutos para presentar y dejamos el resto de la hora para conversar. ¿Te parece? Okay, ya. ¿Sí? Hola. Ya, muy bien. Empezar mi odisea, entonces. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presentándole este proyecto. No es como mi proyecto más normal, digamos, de investigación. Mi fin de ciclo es sobre esto, de hecho. Pero ese es un proyecto que estamos haciendo con Pedro Bueno, que es un geocultural. Y que proviene un poco de nuestro diagnóstico que finalmente es poco lo que se sabe sobre el patrimonio pictórico en Chile, sobre la pintura, digamos. En fin, podría ser también esmalte, grabados, etcétera, pero nos decidimos centrar en la pintura. Y hay una falta de integración entre las colecciones públicas y las colecciones privadas, es decir, que el conocimiento que tenemos es bastante parcelado. Hay mucho, digamos, pinturas que están en manos de coleccionistas privados. Y obviamente no se trata de abrir el living de su casa a cada rato, toc, toc, permiso, vengo a ver la obra, me voy. No, no es tan fácil. Entonces, la verdad es que sentimos que hacía falta una plataforma con imágenes de muy buena resolución que permitiera como disfrutar e investigar este patrimonio como de otra forma. Este patrimonio, pongámosle patrimonio, pueden ser fuentes, digamos, dependiendo de dónde uno lo mira, pero finalmente esa es como un poco la premisa de nuestro proyecto. No es que no existan otras plataformas donde uno puede tener acceso a parte de este patrimonio, por ejemplo, Surdoc. Pero Surdoc no tiene la calidad, digamos, quizá no ha alzado la calidad de sus reproducciones como si hoy en día lo vemos, digamos, en grandes museos. No sé, uno va en el Museo del Met, por ejemplo, se pone la página y las imágenes ya están realmente increíbles. Uno ve el detalle, la tela, el grano de la tela, o sea, realmente es otra forma de disfrutar el arte, pero también de estudiarlo. Entonces, ese es como un poco nuestro primer acercamiento. Sin embargo, no se trataba de hacer solamente una plataforma que no ponga las obras y se desliga, digamos, de otras cosas. Yo soy historiadora, antes que todo, entonces me rijo por preguntas. Entonces, el sitio ha sido desarrollado en función de preguntas. Entonces, todos los contenidos contestan las preguntas que nos hemos estado haciendo. Lo que no significa que hemos parado de hacernos preguntas, más voy avanzando y más preguntas me surgen, pero en este sentido es de historia pública, porque finalmente tienes ese acercamiento a un público que puede ser amplio, que podemos ser nosotros la comunidad de historiadores del arte, etcétera, pero que también tienes ese acercamiento al público en general. Entonces, lo que me parece interesante es que finalmente uno puede utilizar, disfrutar esas obras en distintos niveles. Y un nivel no quita el otro. Por otra parte, es de historia digital, porque estamos utilizando herramientas de humanidades digitales en general. De partida porque es una herramienta de difusión digital, entonces claramente ya es otro acercamiento también, pero también porque estamos utilizando herramientas más particulares, por ejemplo, tenemos georreferenciación, tenemos sistema de etiquetaje, etcétera, que permite como trabajar también las imágenes de otra forma. Y hablaré después de lo que llamamos el crowdsourcing, porque eso es como el trabajo colaborativo con la comunidad, que es como una de las cosas como un poco distintivas también del sitio. El sitio, porque realmente yo no desarrollo el sitio, porque si me ponen a hacer un sitio no voy a saber dónde partir, que eso es otro problema de humanidades digitales. Volveré sobre esto. Entonces, estamos operando con un sistema de gestión de datos que es WordPress, entonces es como nuestro aparataje, digamos, técnico, y los como aspectos visuales aparecen por Elementor. Es un sistema bastante amigable, lo que a mí me permite poder gestionar yo misma los contenidos de la página.
Es decir, no tengo que llamar a las amigas a cada rato para decirle, oye, hice esto, hice una tontera, por favor, ayúdame. No sé hacer esto. Bueno, en fin, igual uno se va acostumbrando, también vas aprendiendo, pero yo creo que eso es un aprendizaje muy importante que haciendo humanidades digitales, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con la gente que hace la parte técnica. Si no soy capaz de dar a entender las ideas que tengo para resolver problemas históricos, digamos, a una persona que va a hacer el desarrollo técnico, entonces no nos vamos a entender. Entonces hay un proceso como de traducción de cómo estoy diciendo yo lo que quiero que ella haga. Y ahí vamos aprendiendo. De hecho, en este momento estoy tomando cursos de programación básica. A este nivel porque si no, no sé cómo comunicarle. Es como si estamos hablando en chino y yo hablo en francés y no nos entendemos. Entonces, está como un poco el lenguaje de programación es el PHP, que no es ahí como algo que domino para nada. Esa es la interfaz del sistema de gestión. Eso es como backstage. Esa es la parte que yo veo cuando entro datos, cuando hago ahí como correcciones, etc. Entonces se presenta así, que es relativamente amigable. No es que veo filas de 1 y 0, tipo, estamos en Matrix, y trato de ponerle una imagen a todo eso. No, es mucho más como simple que esto. Bueno, como les decía, ¿por qué no es un simple proyecto de difusión? Porque finalmente yo respondo a preguntas. Es decir, todo mi árbol de contenido del sitio responde a ciertas preguntas. Y esas son como las preguntas. Bueno, primero, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Entonces, en este caso, bueno, está como conocernos, noticias, toda la parte como un poquito más como descriptiva, podríamos decir, del sitio, por qué lo estamos haciendo, con qué fines, si salimos en prensa, va a haber noticia. Porque la verdad es que en historia pública hay que preocuparse mucho de la difusión del proyecto. Eso es algo que a veces uno no proyecta al principio, pero que requiere mucho tiempo, gestión de redes sociales, prensa, si se comunican con nosotros, si queremos comunicar algo, hay, digamos, un trabajo bastante lento y a cual no estamos necesariamente acostumbrados. ¿Cómo vamos a agrupar las obras? Ese es un tema que nos ocupó como 3 meses. Buscamos diversas formas y finalmente quedamos en 4 categorías. En la categoría colección, es decir, las agrupaciones donde están las obras físicamente en este momento. El artista, que quizás era la opción más evidente, pero que había que construir visualmente. El lugar. Y ahí tenemos todos los temas como de georreferenciación. Y el género. Y el género nos paramos otros 3 meses para determinar qué género íbamos a utilizar. Y después me di cuenta que no funcionaban del todo bien, tuvimos que hacer ajuste, me faltan algunos, surgieron otros, o sea, en fin, esas son categorías que hay que repensar, digamos, cívicamente, porque también nos dimos cuenta de que, por ejemplo, tenemos una categoría pintura mitológica, y no tengo ninguna obra de esta categoría. Quizá porque no han aparecido todavía, o quizá porque no es un género muy común en la pintura chilena. Entonces, bueno, en fin, por ahora está todavía, esperemos tener una en algún momento. Pero finalmente también son cosas que vemos también al uso, donde se llenan más, hay muchos paisajes, creo que la mayoría están en paisaje. ¿Cómo vamos a poner en valor a los artistas? Eso es algo importante porque, en particular, Pedro Maico, mi socio aquí, tiene mucho más como trayectoria, podemos decir, en lo que es como la gestión cultural. Él además hace exposiciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que me decía? Me decía, mira, a veces la gente bota la tela y guarda el marco porque el autor se ha desvaluado tanto que ya no tiene precio en el mercado. Entonces el marco adquiere más valor monetario que la propia tela. Entonces me dijo, tenemos que encontrar un mecanismo para decir, oye, estos autores siguen vigentes, tienen algo que enseñarnos, tienen algo que aportarnos, muestran algo de una época, etcétera, etcétera, más allá finalmente del valor en el mercado del arte.
Entonces, en ese sentido, qué sé yo, por ejemplo, la generación de los pintores del 13, que es una generación relativamente venida a menos, podríamos decirlo de esta forma, estamos tratando de buscar. Porque también si tenemos 5 o 6 obras de un artista, entonces podemos empezar a mostrar algo de él. La técnica, las temáticas. Obviamente lo ideal sería tener 50 como obras para cada artista, pero eso esperamos como ir construyéndolo finalmente en el tiempo. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué son relevantes como artistas? ¿Y qué nos aporta su biografía para conocer su obra? Que aquí me parece que hay algo importante, que finalmente no es solamente la trayectoria, los premios que puede haber ganado un artista, sino dónde vivió, en qué lugar estuvo, porque eso también nos ayuda a poner fecha, nos ayuda a poner lugares en algunas pinturas sobre las cuales no tenemos ninguna información. Entonces ahí empezamos a recortar, digamos, a decir, ok, este lugar podría ser esto, podría ser tal fecha, etc. Es decir, el tremendo trabajo de investigación y de documentación de las obras. Y para eso tenemos fichas, que son artistas, se lo voy a mostrar después, que son finalmente fichas donde está como la biografía que vamos construyendo con Pedro también, entonces eso nos toma bastante tiempo. Donde vamos juntando documentos que vamos encontrando sobre cada artista. Recorte de prensa, catálogos, cartas, fotografías, es decir, todo lo que encontramos se suma. Porque este material queda a disposición de todo el mundo. Entonces pueden entrar, lo descargan, está en PDF. Yo me preocupo que está con OCR, además, así que se puedan reconocer como los caracteres en los PDF. Y eso como lo hace un material disponible para todo el mundo. Y la parte sobre la cual reflexionamos otros 6 meses, cómo interactúa la comunidad con la página, cómo las hacemos parte del proyecto. Porque es un proyecto que no puede funcionar si la comunidad no se involucra. En particular, la gente que tiene, o los descendientes de los artistas, que pueden tener cosas completamente desconocidas. Los coleccionistas, a veces coleccionistas es un término que no aplica a todo el mundo, a veces son 2 obras que heredaron, que les quedan, en fin, no necesariamente es como una colección de 400 piezas, como clasificadas, ordenadas, no, a veces es algo bastante más orgánico, como a veces nos topamos con conjuntos de documentos con familias, digamos que no son colecciones, no son archivos, sino que son documentos en un baúl que están acá esperando que lo vengamos a rescatar. Entonces, ¿qué es lo que aporta la página a la comunidad? Pero también, ¿qué es lo que la comunidad aporta a la página? Y aquí están las exposiciones, vamos desarrollando como exposiciones virtuales. En este momento tenemos 3 sobre 3 pintores. Él colabora, el contacto y las redes sociales. Tengo que volver sobre el colaborar. Entonces, los artistas se presentan aquí. En general hemos tratado de que sean autorretratos para ilustrar la ficha. Obviamente no todos tienen autorretratos, entonces buscamos o una fotografía o una caricatura cuando no tenemos fotografía. Pero lo ideal para nosotros sería tener como el autorretrato, porque es como el propio pintor se muestra al mundo. Entonces, estamos buscando. Quiero mostrar la página misma. Un poco lento. A ver si pasa. También la página es pesada, no solamente cultura del internet. Ok. No, pero no me va a quitar nunca más. Aquí está la página. Entonces, en términos, por ejemplo, visual, Samira se preocupó de recuperar una tipografía como bien del periodo, entonces nos propuso algo que tiene como esa tipografía como media entre curvas y cuadradas. Aquí están como todas las pestañas.
En Explora, por ejemplo, están los artistas. En este momento están ordenados por quién tiene más obras. No sé si es la mejor forma de agruparlo, pero por ahora para mí me sirve como para ordenar un poco esto, como de hay que darle prioridad a veces a la búsqueda. Si hablemos Juan Francisco González, que es uno de los pintores que sabemos que ha tenido, digamos, una producción mayor, o sea, la de 3.000 obras, no sé si será una exageración, pero claramente tiene disparidad con los demás. Aquí está la biografía, así se presenta la ficha. Después están todas las obras que tenemos en el repositorio, que en este caso son 208. Y cuando uno pasa al final, aquí están los documentos asociados y las imágenes. Tienes imágenes, quizás porque están un poco multicolores. Y si veo los documentos, deberían cargar. Sí. Y ahí está. Entonces se abre y se puede guardar. Y después tienen un número que le puse yo que tiene que ver con las iniciales del pintor, pero es como una clasificación interna para que yo sepa qué volumen es. Y aquí están como las imágenes. No tenemos eso para todos los pintores porque es una tarea un poco titánica, pero vamos como trabajando, digamos, de poco a poco. ¿Qué es lo que me falta acá? Una casilla de bibliografía. No la consideré al principio porque, bueno, hay un pequeño debate sobre qué tan académico queríamos que sea. Perdí esta batalla, pero creo que la próxima la voy a ganar. Y voy a agregar un campo de bibliografía porque creo que es importante que esté. Quizás al final aquí porque quizás es lo que al público en general le interesa menos. Probablemente está mucho más interesado en leer un poco esa vida, ver las obras, y más abajo, más específico, más especializado, más para nosotros. Pero bueno, en fin, yo creo que aquí de verdad hace falta. ¿Por qué hay bibliografía? No puede decir que no existe, digamos. O sea, hay que dar cuenta también de ella y tratar de concentrarla. Entonces, en ese sentido, esa es una mejora como en el corto plazo que quiero hacer. Ahí. Aquí están como las colecciones. Aquí no están agrupadas no están puestas por número, pero están como más o menos todas las que tienen obra en este momento. A veces son instituciones que no tienen una plataforma propia. Entonces también le viene a facilitar porque no tienen que gestionar, digamos, este tipo de plataforma que sabemos que es recursos en todos los sentidos, digamos. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, que es un trabajo realmente fantástico con él, muy, muy profesional. Bueno, la colección de pintura de las Condes también. Aquí está como la colección privada. Hay otras colecciones privadas. La diferencia es que esta es una colección privada que funciona como conjunto y aquí ponemos todos los cuadros que están en manos de privado pero que no quieren aparecer como colección propia. Yo creo que eso también es muy importante. Hay algunos que tienen como más recelos que otros y más temor también en términos como de seguridad, como no quiero que aparezca mi nombre, por ejemplo, porque a veces temen también que algo le pase a sus cuadros. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser muy respetuoso de esto y en general lo dejamos como colección privada y ahí no aparece nada, ningún nombre. Nosotros sabemos, obviamente, por un tema como de manejo y de gestión, pero así se queda. También hemos buscado obras de pintores chilenos fuera de Chile. Por ejemplo, encontré uno en el Smithsonian, un Helsby, así que lo pusimos. Y aquí ven ahí, por ejemplo, había otro en una pinacoteca en Lima, así que lo pedimos. Uno en Buenos Aires, me parece que hay más.
en Buenos Aires, pero también está el tema de la gestión, que a veces no tienen la fotografía en alta resolución, entonces ahí topamos con temas como más técnicos. Hay más cosas aquí, ¿no? Y ahí tenemos acceso como a todos lo que está como, esos son los más recientemente como subidos a la página. Después están las exposiciones. Entonces tenemos Francisco González, tenemos Arturo Gordon y tenemos Enrique Swinburne. Yo diría que las exposiciones quizás es como un producto bien complicado. Porque no queremos que sea como una simple transposición de una exposición presencial. Entonces tenemos que encontrar como un formato, hacer como una propuesta un poco más conceptual sobre cómo vamos a utilizar como esos recursos. ¿Qué va a diferenciar hacer una exposición virtual de hacer una exposición presencial? Porque cuando uno va presencial, uno disfruta el cuadro de otra forma. Entonces, ¿qué tipo de herramientas podemos como hacer para diferenciarnos? Eso es algo que tenemos que pensar como no ahora porque es bien complejo, pero sí en el mediano plazo. Y después está el sistema de colabora, es decir, que los usuarios pueden sumar, aportar a la página. Entonces, ¿cómo lo hacen? Se crean un usuario. Gracias a este usuario, pueden, por ejemplo, crear sus propias galerías. Entonces pueden tener agrupaciones, si a ellos les gustan los veleros, pueden recuperar todos los cuadros donde hay veleros en la plataforma y se crean una galería propia. Entonces, como herramientas también de investigación puede ser como interesante, porque uno lo tiene guardado, no tiene que volver a buscarlos, que a veces igual es una plataforma que ya tiene 1300 obras, entonces puede ser bastante como largo volver a hacerlo. Y si quieren aportar documentos, cuadros, etcétera, llenan un formulario. Este formulario me llega a mí el correo como de gestión de la plataforma. Y ahí hacemos una revisión. Tenemos un comité como editorial, si tenemos cualquier duda sobre, bueno, la autenticidad del cuadro, la atribución del cuadro, porque ese es un conocimiento bien básico a veces que tenemos. Entonces, no hay catálogo de obras, no hay catálogo razonado de autores chilenos. Y más para atrás nos vamos y menos hay. Podemos encontrar de Jimena Christie, por ejemplo, pero de Pedro Lira no tenemos. Entonces, a veces esos como pueden estar mal atribuidos, no necesariamente porque son falsos, sino porque nuestro conocimiento no estaba como muy pulcro todavía. Entonces ahí tenemos como esa revisión que nos parece muy importante porque tiene que darle seriedad al sitio. O sea, queremos que haya un grado de confianza en los contenidos. Y hay toda una descripción donde le estamos diciendo también al usuario, ojo, si hay errores, si hay cosas que no les parezcan, pero tienen pruebas de esto. No solamente yo creo que, porque no nos podemos basar en solamente yo creo que. Entonces, si ahí aportan, digamos, datos lo suficientemente potentes como para que revisemos, entonces vamos a revisar. Avisamos al coleccionista o a la institución, oye, ¿sabes qué? Nos llegó este documento, está como, digamos, esos datos, etcétera, pensémonos. Porque finalmente eso pasa también, hay falsificaciones, hay atribuciones erróneas, o sea, eso es evidente, digamos. Entonces no se trata de decir, no, lo que está dicho aquí es la ley, escrita ahí como en piedra, no. Hay que revisar constantemente, digamos, esos datos. Si consideramos que está todo bien con los elementos con los cuales contamos, entonces publicamos, digamos, en la página. Lo más difícil aquí con la comunidad es el tema de la calidad de la foto. Porque pueden tener... o sea, yo no sé sacar fotos. De verdad, soy pésima. Le corto la cabeza, le corto los pies, o sea, un desastre. Entonces, sacar una buena foto para que un cuadro se luzca no es tan fácil.
Entonces le vamos como dando también un apoyo como un poco técnico. Traten que esté como a luz del día, no en pleno sol a lo mejor, pero que no crea sombra, muestren todo el cuadro. Qué sé yo, cuando tienen ciertos aparatos voy a Google y pongo y digo, ya la cámara del, no sé, iPhone 14, ¿cómo funciona? Hay que desactivar esto para aumentar la calidad, o sea, hay como, digamos, un trabajo ahí, porque además la gente que tiene cuadros no necesariamente son los más jóvenes, que tienen como más costumbre en la tecnología. Entonces, cuando son mayores, me incluyo dentro de este mayor, no sé cómo sacarle provecho a la cámara en el celular. Y a veces la cámara del celular es suficiente para tomar una foto de buena calidad. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo de alfabetización también que todos tenemos que hacer para llegar a eso. Entonces, así básicamente funciona. Entonces, ahí tenemos aporte, digamos, o sea, no es como que me digan, oye, me llega como 50 cuadros al día, no, pero sí tenemos un flujo como continuo, digamos, de aporte. Entonces, en ese sentido, funciona. Yo creo que a la gente como que le gusta la página original, tiene como buena llegada. Una pregunta. Sí, te quería preguntar por los derechos de las imágenes. En este momento lo que estamos haciendo es que estamos trabajando en prioridad con los autores que están sin derecho de autor vigente. Ya. Es decir, que han muerto desde el 53, o sea, hasta el 53. No significa que no haya autores como posteriores, pero es porque estamos como haciendo gestiones para decir... que uno podría utilizar esa imagen después en una investigación, por ejemplo. Exactamente, porque el sitio también tiene un fin educativo, pedagógico, como que no tiene un afán comercial. Sí. Entonces, en general no hay problema. Y cuando hay un problema y un descendiente de un autor, por ejemplo, no quiere, entonces no se suben sus obras. Lo van a encontrar Jimena Gis. Sí, me imagino. Y te quería preguntar si habían pensado en la posibilidad de, no sé, incluir pintores extranjeros que hayan pintado en Chile. Sí, tenemos. Como Urgenda. Sí, tenemos. O sea, esos son como nuestros parámetros. Los chilenos, aunque hayan trabajado afuera. Perfecto. No sé, José Tomás Arrasuis, que no ha pintado casi nada acá, pero que sí está en el repositorio. Y los extranjeros que hayan tenido como una trayectoria como no temporal de 6 meses en Chile. Claro, entonces, sí. Sommerscale, Rugendas, Chassaint-Travers, en fin, hay como un cierto número, digamos, de pintores que vamos también sumando, porque consideramos que pertenecen como a la escena como nacional, digamos. Totalmente. ¿Y alguna vez han pensado, no sé, esto ya es el problema tal vez, sumar alguna escultura? No, es cultura ¿No? es pintura china. Yo no sé, es que yo sabía que me ibas a poner iba a decir pintura chilena, pero podría ser, es que tampoco hay tanto. Pero registramos esculturachilena.cl. Ah, qué bueno, ya. Pero no Viene el 2.0. Muy bien. Y ahí nos metemos en la escultura. Que probablemente presenta aún más problemas que la pintura. Entonces. Abrimos no terminé. No terminé. Perfecto. No, perdón. Me voy a ir rápido. ¿Cuáles son como un poco las mejoras que yo veo ahí como después de 6 meses como de andar, digamos? Primero la referencia bibliográfica, que ya lo saben. Me di cuenta que el buscador no recupera todos los contenidos de las fichas, por ejemplo. Entonces, si busco por la persona que sacó la foto, no me aparece. Y dije, no, esta cosa se tiene que ampliar porque si no voy a perder como forma de recuperar la información, por ejemplo. Y quiero agregar un campo que permita como relacionar las obras entre sí. Por ejemplo, encontré cuadros de Mori que muestran como la misma iglesia en un pueblo en Bretaña. Entonces quiero crear un carrusel abajo donde se vean como las fotografías de las obras relacionadas. Y yo creo que le da como dinamismo también a la página. La mejora. Esta cosa de la georreferenciación, que es la georreferenciación de los lugares representados en la pintura, no dónde están las obras actualmente, no me convence.
Por ejemplo, cuando abro, lo abro demasiado, es decir, puedo llegar a Santiago, pero puedo ver, qué sé yo, Alameda conectado. Entonces es demasiado como la abertura de la georreferenciación. A mí me parecería que debería quedar como en un nivel como de ciudad, más o menos. Entonces aquí, en ese sentido, como que creo que hay arreglos que hacer, que la diseñadora todavía no logra como, estamos con el Google Maps, básicamente es como la API de base, y parece que no tiene como este filtro que podemos ponerle una barrera al zoom, finalmente. Lo que sí es interesante de la georreferenciación es que vemos aparecer muchas obras en Europa. Eso no sé si parece que está como menos actualizado, pero uno diría, ¿cómo han pintado tanto? Entonces ahí uno empieza a decir, ya, ok, porque igual se formaban en Europa y van a pasar 4 o 5, a veces mucho más años en Europa. Entonces eso explica, digamos, que haya una gran parte de la producción que no está en Europa. Si no, uno se esperaría que esté como menos centralizados en Chile y no es lo que sucede. Pintan cuando viajan. Entonces a veces uno tiene, qué sé yo, Lima, Río, tiene todas como las costas por las cuales pasaban cuando iban a Europa. Entonces aquí hay cosas como interesantes que nos permiten como repensar un poco como la producción en términos como espaciales también. Ya, colaboración. En términos como de métrica, es decir, cómo está funcionando, cómo se está comportando como es el sitio. Eso es de ayer. Hoy día llegamos a 1300, porque subí algunas en la mañana. Y estamos en 160 autores. Entonces significa que igual estamos como ya saliendo de lo más conocido también y ya estamos llegando a artistas menos conocidos, pero no necesariamente menos relevantes. Lo más difícil es encontrar los colaboradores. Tenemos 55 usuarios, es decir, que ya tienen una cuenta, es decir, que interactúan más allá, digamos, de la visión panorámica del sitio. Y como pueden ver, tenemos más de 7.000 visitas en el último mes. Entonces, creemos que es una buena como tendencia. Lo que es interesante también es que esas son las visitas, pero esas son las visitas únicas. Significa, por ejemplo, que en las últimas como 24 horas hubo 57 personas que llegaron al sitio, pero visitaron en promedio 3 páginas. Entonces, llegan y se quedan. Yo creo que eso es como un tema como interesante también. Y ven que este ratio se aumenta, o sea, a 1.000 visitantes únicos el último mes, pero vieron en promedio 7 páginas. Entonces significa que recorren. Y hay algunos que recorren mucho más que otros, digamos. Hay algunos que deben entrar y salir y hay otros que visitan 15, 20 páginas. Entonces eso también nos muestra que hay como... que logramos como... Es un poco barcha, pero logramos enganchar al visitante. Y ese es el flujo como de visitantes como en los 7 últimos días. Cuando, por ejemplo, publicamos en redes sociales, las cifras aumentan. Cuando dejamos de publicar en redes sociales, porque no tengo tiempo de hacerlo, se me olvidó, en fin, que hacer fondos y todas esas cosas de la vida académica, bajan las cifras. Entonces hay una relación bien evidente, digamos, entre las redes sociales y las visitas al sitio. Entonces nos sirve como de enganche finalmente las redes sociales. Eso es un tema que es bien complejo, la verdad. Cuando salimos en viviendas y decoración hace como 10 días atrás, hubo un pico muy notable, digamos, de visitas al sitio. Y llegamos como a 800 visitas como en 24 horas. Que es cosas que se salen completamente de la métrica como normal del sitio. Y eso. Perfecto todo el tiempo. Muchas gracias, Solé. Abrimos el espacio de preguntas. ¿Tenía una antes? Marisol. Por el financiamiento. El financiamiento es enteramente propio. No contamos con ningún tipo de financiamiento externo. ¿Tampoco postulaban? No, nada. O sea, postulamos y perdimos, pero contábamos con el patrocinio de ustedes, de hecho, pero no ganamos. Así que no.
¿Cómo? La próxima, no, sin duda, sí. Vamos a volver ahí este año, pero no, es financiamiento propio. ¿Del Instituto de Historia o de la universidad? ¿Qué cosa? ¿El financiamiento de esto? ¿Es propio de la institución? No, es propio nuestro. Los investigadores. Súper simple. O sea, usé los fondos de administración de mi fundación. Porque la universidad no da acceso. Entonces, en vez que se pierda, digamos, decidí utilizarlo por lo menos para pagar, digamos, la parte inicial del diseño del sitio, que es igual es caro, digamos. Sí, claro. O extrafalario, pero... No, pues el servidor, el Sí, máster, todo eso tiene valor. exactamente, sí. Y trabajamos haciendo documentación, registro de colección, entonces ahí nos entra un poco como el financiamiento. ¿Y cuántas personas son en el equipo? Pedro y yo, Samira, digamos la diseñadora, y tenemos como un fotógrafo que no trabaja con nosotros cuando tenemos pedidos. Entonces, somos 4. Bueno. Y ahora vamos a integrar una estudiante de la Católica para gestión de redes sociales. Eso es algo que no me queda grande. No me da y me queda grande. No, hay muchos códigos de los jóvenes que no entiendo. Oiga, Solén, temas que a Julieta nos interesan un montón. Mi pregunta va más allá de está en relación al sitio mismo, que es el trabajo entre la academia y los gestores especializados, en este caso en pintura, patrimonio, como lo quieran nombrar. Que yo no lo veo siempre tan sencillo. Que yo sé que en el caso, no lo quiero que me cuentes del tuyo porque lo veo como exitoso, pero sí. Quizás nos puedes contar un poco cómo ves tú ese campo que cuesta, perdona aquí los doctores, pero cuesta a los doctores convencer a hacer cosas. Mira, yo la verdad es que en este momento tengo una excelente como asociación con Pedro. ¿No? Somos muy complementarios porque él tiene fortalezas que yo no tengo, tiene una red de contacto que yo no tengo. Entonces, él se dedica más bien a la gestión y yo me dedico a la gestión del sitio, a las cosas como más técnicas que tienen que ver con subir las obras, etc. Entonces, en ese sentido no hay problema, pero quizá es una rareza. La cosa interdisciplinaria, ¿no? Sí. Que las universidades buscan, nosotros buscamos y que no es tan sencillo, lo que dijiste tú también con la persona que hace la parte de tecnología. Ahí me cuesta en algún minuto que decían, pero ¿qué quieres? Y mi vocabulario no daba para que ellos entiendan y yo no lo entendía a esta persona. Y eso es una limitante bien grande para poder trabajar este tipo de cosas. Sí, yo, de hecho tuvimos varios tipos de ese encuentro, digamos que yo le decía algo y yo tenía la impresión de ser súper claro en lo que quería, pero no lo lograba como retransmitir en un lenguaje de programación, porque ese es simplemente el trabajo y visual, porque no es solamente la programación, sino que es además cómo lo voy a mostrar al público para que sea amigable al público. Entonces, no sé, toda la parte de qué tipo de información mostramos en las etiquetas, por ejemplo, en los carruseles de las exposiciones, qué tanta información mostramos, o mostramos solamente la imagen. O sea, hay, digamos, yo le decía quiero esto y no me entendía del todo, entonces hay que ir al encuentro del otro también. Yo creo que eso es súper importante. Hay un problema de traducción, finalmente, y tenemos que encontrar puntos como de encuentro al... No sé, por lo menos que ella haga el 30% y yo hago el 70% del camino, va a lo mismo. Pero que logremos hacer eso. A mí la interdisciplinaria me ha costado más cuando hice proyectos con sociólogos, por ejemplo. Que ahí tuvimos como más dificultades como conceptuales a veces. Me costó más, pero el tema como de Fundesi, por ejemplo. Y ahí una vez trabajé en un grupo interdisciplinario, digamos. Y ahí me costó más. Pero con este equipo ha funcionado espectacular. Sí, veo, sí, muy exitoso. Y es muy agradable el equipo de trabajo. Yo creo que eso es bien importante. Pero yo me imagino que mi experiencia no es la experiencia de todo el mundo. Pero hay factores como humanos, digamos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí? ¿Se puede presentar? Tenía una duda pensando en que tú quieres modificar la interfaz para algunas
o se puede modificar, ¿no? Si es que uno quiere presentar las imágenes de otra forma o complementarlas, por ejemplo, con un carrusel. ¿Han pensado, por ejemplo, incorporar catálogos nacionales publicados, pensando, no sé, el de Castro, Montbazán, que el Centro de Restauración ya lo publicó, por así decirlo, y tenemos imágenes que, por ejemplo, son detalles ya de la pintura o son detalles del marco o rayos X, por ejemplo, que puedan servir para la investigación? O sea, toda la parte como técnica material, eso es otra cosa que queda fuera acá, pero que es fundamental. O sea, no sé, todo el análisis como de las telas, de los pigmentos, de las firmas, los registros de firma. Entonces, sí, sería interesante. El problema es que si esos como obras no están como libradas de derecho de autor, aquí hay toda otra gestión que hacer. No puedo llegar a digitalizar el libro del Centro Nacional de Restauración y subirlo a la página. Aquí tenemos que trabajar con mucho cuidado con esto, porque, bueno, hay una legislación y hay que hacer las cosas bien, digamos. No queremos pasar a llevar a nadie y a los derechos de nadie. Pero la idea es, quizá primero, cómo trabajan las obras mismas, y después todo lo que es parte como documentación viene un poco como en complemento a eso. Es fundamental porque, bueno, en fin, si tú ves como un cuadro que aparece en la zigzag de 1910, por lo menos tú sabes que fue pintado antes de 1910, entonces te da como parámetros. Pero hay que trabajar con cuidado. Entonces, sí se podría, por ejemplo, referenciar en mi famoso cuadro de referencia bibliográfica y ahí poner como las referencias, digamos, del texto. Y en ese sentido a mí me está haciendo falta. ¿Te puedes hacer tu nombre? Sí, claro. Yo soy Miguel Obando, estudiante de primer semestre de doctorado aquí en la UANDES. Y bueno, primero quería felicitar la verdad por la página, porque lo poco que se ha mostrado ser muy novedoso y muy interactiva. Yo tenía una duda de cuánto tiempo les digo, sobre todo considerando el equipo que están diciendo que son 4, que para la información a la página, atención de las obras, pues, como dices, titánico el trabajo. ¿Cuánto tiempo les ha llevado hasta ahora desde que armaron el proyecto, seleccionaron a las personas, pensaron en las obras, hasta ya el diseño de la página? También tenía una duda de si tienen algunos otros proyectos de futuro, sobre todo considerando la parte de la difusión, no sé, documentales o pequeños videos en YouTube o cosas por el estilo. Mira, entre el momento en que con Pedro dijimos ya, lo vamos a hacer, todas las conversaciones previas, digamos, era más como bien informal, ¿no? Y el momento en que lanzamos la página nos demoramos alrededor de un año. Eso es lo que nos costó como el desarrollo mismo de la página y finalmente la redacción de los primeros contenidos. Teníamos 500 obras cuando lanzamos el sitio. Entonces, igual queríamos como un conjunto como más o menos significativo, no queríamos mostrar 4 imágenes, entonces dijimos ya, con 500 podemos estar bien. Tú piensas que en 6 meses hemos aumentado 1.300. Entonces, entre tanto, hemos subido esas 800 como nuevas como imágenes. Entonces, hay un ritmo de trabajo, un ritmo de gestión del sitio que es diario. Es difícil que pase el domingo sin ver cómo está la página. Quizá porque soy media obsesiva también. Pero lo hago a escondida. No me están mirando, me echo una mirada para que me retenga ahí que estoy trabajando el domingo. Pero a lo que voy es que igual es mucho trabajo. Y es un trabajo que hay que ir haciendo como diariamente, porque si no se te puede como acumular. Entonces yo te diría que eso sí, como la preparación misma como una. Porque igual hay que solucionar como muchos como temas como técnicos, ver cómo funciona, nos gusta, no nos gusta, que lo mostremos también a un par de usuarios para que den su opinión, porque no se trata de lanzar las cosas como... De hecho, desde mi punto de vista, seguimos en marcha blanca con el sitio, porque yo todavía veo como cosas que arreglar. Lo más probable es que sea como un arreglo infinito, se nos van a ocurrir nuevas ideas, etcétera, y también porque hay nuevas tendencias que también son interesantes de considerar. Sí, tenemos pensado tener, o sea, un enfoque que nos parece muy importante es la comunidad como estudiantil, y estudiantil desde lo más chiquitito. Creemos también que hay
una falta como de educación finalmente artística en lo más chiquitito, que también repercuta en lo más grande, porque se sienten muy lejanos de esto, lo ven como algo muy elitista finalmente, y disfrutar un cuadro no es algo elitista. Tú no necesitas saber que es un impresionista o un postimpresionista. Simplemente te puede llamar la atención los colores, la temática, o sea, algo te llama, algo te pone la piel de gallina como cuando escuchas música. Entonces, creemos que hay un trabajo aquí que es muy importante, que es acercar el arte finalmente a todo el mundo y que se quiebre un poco como esa barrera entre esa visión como muy culta del arte y el disfrute que podemos tener todos como seres humanos. Entonces queremos como, por ejemplo, tener como guías de trabajo para profesores, cápsulas, digamos, que permiten mostrar una obra emblemática. O sea, hay un montón de museos que hacen eso hoy día, hay un montón como de modelos que muestran, digamos, su eficacia, digamos. Entonces, no inventemos la pólvora tampoco, usemos lo que ya existe y tratemos de adaptarlo quizá a la realidad local. Entonces sí, hay mucho interés de nosotros en eso, como en la parte más pedagógica. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario con espacio para una más? ¿Bárbara? Sí. Me gustaría saber que además de la georreferenciación, ¿qué otras herramientas digitales usaron o quieren usar? Bueno, todo lo que es crowdsourcing, es decir, la colaboración con la comunidad, eso son herramientas de humanidades digitales de todas formas, es decir, creer que no tenemos nosotros mismos, no sabemos todo y nos vamos a aportar todo, sino que todos podemos aportar y construir conocimiento. Entonces, eso ya en sí es como una herramienta. Tenemos sistema de etiquetaje también, es decir, yo le pongo palabras clave a la obra, en los tags. Entonces, eso también permite recuperar la obra, lo que es de una complejidad sin nombre. O sea, yo le explicaba a mi estudiante, por ejemplo, si es una micro, le pongo bus, para un cubano será una guagua, un niño, hay cuántas formas de, entonces le pongo infante, le pongo niño, le pongo bebé, le pongo guagua, en fin, entonces es como los tesauros finalmente, sí, como, cómo vamos a etiquetar como esas obras para que podamos recuperar los contenidos. Entonces eso también es otra como herramienta. A mí me encantaría clasificar las obras por formato, por materialidad, por soporte. Me encantaría verlas como desplegadas en una línea de tiempo. Pero esas son herramientas que hay que también, de partida que tenemos que costear. Y eso no es un paso menor. Y después que hay que desarrollar para que sea legible, porque una línea de tiempo con 60 obras a lo mejor no va a super visualmente como convincente. Entonces tenemos que encontrar estrategias para eso. Sí, pero ideas son mejores. Oye, en financiamiento siempre están los fondos de desarrollo regional, que he comentado a ti, ¿no? Que además trabajas con repositorios que están en todo Chile, bueno, en el extranjero, en todo Chile, eso no puede generar esas sociedades con el museo, la galería, no sé. Sí, el año pasado postulamos a Fondo del Patrimonio. El patrimonio, claro. Sí, porque igual por las fechas era lo que estaba también abierto. Sí. El Fondo del Patrimonio es una gran torta, ¿no? Sí. Que se reparte entre muchos. En cambio, los fondos regionales, salvo de la región metropolitana, que es una gran torta que se reparte entre mucha gente, son tortas más chicas, pero que tienen muchísimo menos interesados, ¿no? Entonces permite a veces más posibilidades de adjudicarse 1 millón, 2 millones de pesos, sí, hasta 7 millones. Todos aportan finalmente. Tampoco son páginas que requieren 50 millones tampoco. O sea, son como a veces financiamiento bastante más acotado y que permiten hacer cosas concretas. De hecho, ¿no han pensado en hacer un Patreon de esas páginas donde ponen donaciones anónimas y hay mucha gente que ponen apoyos a proyectos así independientes? Sí, no sé, me da pudor hacer esto. No sé. Porque pero yo sé que hay muchas como páginas que funcionan de... sí, ¿no? Y hasta gente que se siente así como, no, síganlo, me encanta, o sea... No, debe haber gente que le encanta.
El botón PayPal es súper fácil de instalar. Ah, ya. ¿Tú me puedes hacer? Yo no puedo decir a quién te ayuda, pero sí, no es difícil. No, en todo caso, para hacer esto también me parece que hay un tema legal que necesitamos como crearnos como empresa. Para tener un para tener una cuenta, eso es algo que queremos hacer también, pero que también nos requiere tiempo, recursos, para todo. Pero nos encantaría, por ejemplo, desarrollar una parte como una tienda de la página, qué sé yo, con tazas, con puzzles, sería con cosas como pinturachilena.com sería ahí. Ya. Muy bien. Oiga, muchas gracias. Estamos justo en la hora por haber venido. Los que tengan los módulos son hasta 1:30. Si tienen algo que hacer, pues, están liberados, pueden ir a sus actividades. Y agradecemos a Solén por la maravillosa presentación, la iniciativa y el esfuerzo de vuestro.